presentamos el informe del Ministerio de Salud de este día, viernes 24 de julio. Al día de hoy hemos confirmado 50.599 casos en la Ciudad de Buenos Aires, con 18.153 altas. Lamentablemente han fallecido 1.050 personas, lo que hace una letalidad de 2.08%. Allí pueden ver la gráfica de la curva de casos confirmados por día, ordenado siempre por el día que se hizo el hisopado. Hablando de hisopados, hemos realizado hasta el día de hoy 199.841 desde el primer día que empezamos con el testeo, de los cuales el 67% fue hecho a personas que residen en la Ciudad de Buenos Aires. Esos mismos 67% han tenido una tasa de positividad de 40%, lo que hace una tasa de hisopados a residentes cada 100.000 habitantes residentes de 4.333. Aquí pueden ver el gráfico que mostramos siempre, década por década, la cantidad de enfermos en las barras, arriba el número de cantidad de enfermos de cada barra y también el porcentaje sobre la cantidad de gente que vive en la ciudad de esa edad. Como podrán ver, sobre todo las personas de 20 a 60, es decir, 20 a 30, 30 a 40 y 40 a 50, están en alrededor de 2.3% de todos los que tienen esa edad que ya han tenido una PCR positiva. Y luego un número similar aparece en los mayores de 80 años. Y en la curva verde en la base está la tasa de letalidad para cada franja etaria, y como pueden ver, a partir de los 60 años va de 5, después a 10 y después a 15% de todos los que se han enfermado de esa edad que lamentablemente han fallecido. Aquí pueden ver los barrios en donde estamos trabajando activamente con el detectar, haciendo búsqueda activa de candidatos, seguimiento de contactos estrechos y de convivientes, hisopado territorial. Como pueden ver, prácticamente el 80% o la superficie donde viven el 80% de los casos, donde se están generando el 80% de los casos, ya estamos trabajando en el puerta a puerta, lo que significa el 57% del territorio y unos 28 barrios porteños. Aquí tienen la curva de los casos por día del barrio 31, de todos los barrios populares. Esto, hasta el día de hoy en barrios populares son 12.440 confirmados, de los cuales ya hemos dado 8.011 altas institucionales. Lamentablemente han fallecido 131 personas, lo que hace una letalidad del 1%, y como siempre contamos con los barrios populares, fíjense que es una curva que está en franco descenso, digamos, ha tenido la evolución y la madurez. Por supuesto que la 31 siempre muy al principio de esa curva, y todavía quedan en la cola de la curva casos que generan otros barrios populares, pero fíjense que realmente es una curva que está en la fase final. Aquí lo que vemos son los datos del detectar, divididos en los dos grupos, de acuerdo a la metodología de cómo se implementa. El detectar en barrios populares, que tiene que ver con generar una base operativa local, con médicos, enfermeros, hisopadores, lugares para atención médica, derivación a hoteles, a hospitales, que están básicamente en estos 7 barrios populares que están allí, donde ya hemos testeado 27.136 personas, con 10.822 que han dado positivo, una positividad del 40%. Y aquí lo que tienen es el formato del detectar móvil en el resto de la ciudad. Ya hemos alcanzado 21 barrios porteños, que son los que están allí abajo que ustedes pueden ver. Hemos testeado 6.436 personas, 3.101 positivas, 48% de positividad. Ahora sí, le paso a la doctora Cingoni. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, a la actualidad tenemos 272 geriátricos con al menos un caso positivo desde que hemos iniciado la pandemia, con una totalidad de 2.324 casos. Y lamentablemente en este grupo etario, como ustedes saben, la mortalidad es más alta. Contamos con 267 personas que han fallecido. Estamos realizando el test serológico para evaluar seroconversión en todos los trabajadores de las instituciones geriátricas, así como en el sistema de salud y otros que ahora Fernán les va a comentar. Llevamos realizados 27.057 test.
Esto quiere decir que ya hay muchas personas, la mayoría de los trabajadores han realizado el test serológico por lo menos 2 o 3 veces seguidas, se realiza una vez por semana. De este total, 824 fueron positivos. A estas personas les realizamos el estudio de la PCR, el hisopado, para determinar si tienen presencia del virus, tanto a ellos como a sus compañeros de turno, de los cuales hemos podido detectar 528 personas con una PCR positiva que no se habían sentido sintomáticas o no se habían dado cuenta que estaban con la presencia de la enfermedad. Bueno, con la misma metodología en el sistema de salud, tanto hospitales, centros de salud ambulatorios, CEMAR, CESAC y dispositivos territoriales, hemos realizado 121.418 test serológicos, de los cuales 2.795 dieron positivo, de lo que deviene la realización de las PCR con la identificación de 846 PCR positivas. Y por supuesto la semana pasada empezamos con toda la gente de desarrollo humano, que está sobre todo en el territorio, pero en los diferentes dispositivos territoriales, en los lugares de resguardo y en todas las actividades que hacen en el territorio. Con ello, más la gente de seguridad, el sistema de salud y los geriátricos, en total llevamos hechos 180.319 testeos, 5.021 positivos, 1.599 PCR positivas totales. Esto hace una tasa de test serológicos a 100.000 habitantes de la ciudad de 6.010. Y ahora sí le paso a Daniel Ferrantes. Bueno, gracias, buenos días. Estamos iniciando esta semana, ya iniciamos encuesta de cero prevalencia. Este estudio es muy importante para todos los vecinos y vecinas porque nos va a permitir conocer cuál es el nivel de anticuerpos que tienen todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Se tomaron al azar 2.000 viviendas de toda la ciudad, de todos los barrios, de todas las viviendas, también incluyendo obviamente a los geriátricos y distintas instituciones, y nos va a permitir allí con una pequeña encuesta y una toma de muestra de un test serológico, no rápido como comentaba recién Fernán Quirós, sino la misma medición de anticuerpos realizada en el laboratorio. Tenemos un equipo permanente de 33 encuestadores. La siguiente. Y como decía, el objetivo es conocer el porcentaje de personas que cuentan con anticuerpos. Esto nos va a orientar fuertemente, brindar un buen nivel de evidencia para orientarnos en las políticas públicas a continuar. Y tienen ahí la información disponible tanto en el 147 como en ese número 4032-9100 o en la página web de estadísticaciudad.gov.ar, donde está también la lista de encuestadores, donde cada uno puede verificar para estar seguros, para poder estar tranquilos al ingreso al domicilio. Gracias, ministro. Durante casi 20 días llevábamos el cálculo o más de 20 días, llevábamos el cálculo con los colegas. Hubo, como usted registraba, casi una misma cifra de contagios en la ciudad y esto permitió volver a esta fase de aperturas comerciales. En todo caso, eso era una de las variables que se consideraban. Pero después inmediatamente hay un aumento de contagios. Usted nos pidió unos días para tratar de entender a qué se debían estos aumentos, si era una cuestión de mala carga o qué estaba sucediendo. A esta altura, ¿por qué tenemos un registro de aumento de casos? ¿Qué dudas y qué certezas tiene al respecto? Y quiero detenerme en dos cositas más, también si nos puede aclarar qué es lo que sucede si hay un aumento también de ocupación en las terapias intensivas, sobre todo en el sector privado. Y si me permite una más al doctor Ferrante, por tema de seguridad, ayer cuando comenzaron a llegar algunas notificaciones del Departamento de Estadísticas y Censos, los vecinos temen y dudan si esto es trucho o es verdadero. Digo, ¿cómo es el operativo en las casas cuando llegan? ¿Qué deben encontrar los vecinos para saber que esto es un operativo del Ministerio de Salud? Gracias. Sí, cómo no. A todos los vecinos cuyas viviendas se seleccionaron al azar, les llegó una nota que un poco es cierto que se había viralizado, pero eso es un procedimiento estándar de todas las encuestas a hogares, en realidad tanto de la ciudad como todas las que se hacen en el INDEC
de todo el país. Aquellos vecinos que tengan dudas pueden llamar a los teléfonos que están ahí, desde el 147 o la página web de la página de estadísticas ciudad.gov.ar, y ahí tienen el listado de encuestadores que están debidamente acreditados, tienen que presentar la acreditación que son encuestadores, y ese es el procedimiento habitual. Obviamente que lo ideal es que puedan ingresar al domicilio, dado que requiere esto una pequeña pinchazo en el dedo y registrar y es totalmente comprensible lo que vos decís, por eso insistimos en dos aspectos, en la comunicación masiva, para que los vecinos conozcan la iniciativa, que desde ya valoramos muchísimo la participación de cada vecino, y por otro lado, todos los mecanismos de validación para que los vecinos estén seguros al momento de la realización del procedimiento. Para contestarte la primera pregunta de los casos, la respuesta genérica te diría, vamos a seguir viendo día a día los casos para poder hacer un buen diagnóstico de lo que ocurrió. Pero si vos mirás el gráfico y desatendés la cantidad de casos de los días posteriores a la raya punteada, porque siempre comentamos que nosotros ordenamos los casos como corresponde por el día del hisopado, con lo cual pasa que los que hoy confirmemos han sido hisopados entre hoy, ayer y antes de ayer. Entonces, si vos mirás la curva del otro lado de la raya punteada, desatendiendo los últimos 3 días, vas a poder ver que el fin de semana largo de 4 días fueron 4 días de muy baja actividad de casos, que es el gran espacio sin ocupación que tiene esa curva. Y luego los 4 días que siguieron al fin de semana largo fueron casos con mayor número de lo habitual. Tenemos 4 días de menor cantidad de casos, 4 días de mayor cantidad de casos, y luego podés ver allí que hay 2 o 3 días que empieza a descender nuevamente. Entonces no está muy claro todavía allí qué está pasando. Pero necesitamos ver si ese descenso posterior se sostiene en el descenso o no. Cuando uno hace los estudios de tiempo de duplicación de casos y el R, que son las formas matemáticas de comprender esto que te estoy mostrando gráficamente, encuentran que en la Ciudad de Buenos Aires el tiempo de duplicación está en 32 días y que el R está en 1.05. Está muy cercano de 1, pero no es 1. Tiene una pequeña aumento de casos, que es esa pendiente que ves haciendo una imagen gráfica de esos datos que tenés allí. Así que eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Cuando tengamos un poco más de casos y se aclare mejor si el aumento de esos 4 días es solamente como una recuperación de 4 días muy bajos o el aumento de esos 4 días es un nuevo piso de la curva, tendremos más claro si hubo un aumento real sostenido o no. Por eso yo les dije, necesito un par de días más, les estoy mostrando los datos para que puedan ver por qué se necesita un par de días más. Y después me preguntaste de la terapia intensiva. Es muy importante esto porque no se trata de un tema de qué número vamos a dar cada uno. Se trata de que a la sociedad hay que hablarle con toda claridad y mostrarle toda la información. Nosotros como gobierno de la ciudad somos responsables de presentar el censo de las camas de la ciudad. Un censo significa la medición de la totalidad de las camas. Eso significa que no se trata de una muestra representativa que puede tener algún error en el marginal de la forma que se hace el muestreo. Es un censo, es la totalidad, es como cuando se hace el censo general para la población argentina. No es debatible ese número, se cuenta una por una, todos los días, en el sector público, en el sector privado. Luego hay un conjunto de personas que relatan la tasa de ocupación de alguna clínica, sanatorio u hospital público. Y luego hay personas que han tomado la decisión de tomar un muestreo y representar la cantidad de camas que hay. No hay ninguna estrategia estadística de muestreo que pueda ser más exacta que un censo. Entonces yo les pediría a todos que tienen mucho interés de reportar y de saber cómo está la ocupación de camas, que se acerquen al Ministerio de Salud, le vamos a abrir los datos del censo y se los vamos a mostrar uno por uno para que tengan claridad. Cuando nosotros presentamos la tasa de ocupación de nuestras camas, es el censo del sector público. Y ese número no tiene ningún margen de error estadístico porque son la totalidad de camas contadas todos los días. Cuando nosotros presentamos el porcentaje de ocupación, es el real, al momento que hicimos el corte. Esto, sobre todo, me interesa hablarle a la ciudadanía, para darle la información bien precisa. Luego, por supuesto,
que en estos últimos 10 días, como venimos comentando, el subsector privado viene aumentando la cantidad de casos que tiene que atender, por lo que venimos mostrando la epidemiología de la enfermedad en la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido una epidemiología muy intensa del sector público, 70% de los casos hemos estado atendiendo hasta el mes de junio. A lo largo de junio ha pasado de 70-30 a 60 el sector público y 40 el privado, porque la enfermedad se ha movido a barrios de gente que tienen otros tipos de coberturas, de la seguridad social y privadas. Y al día de hoy estamos en 50 y 50. La mitad del trabajo está recayendo al sector privado, lo cual naturalmente le va a dar más trabajo y lo va a estresar más. Al día de hoy, nosotros reportamos todos los días en el informe del gobierno la tasa de ocupación del sector privado en el censo, en la totalidad de las camas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. No solamente en los sanatorios más prestigiosos o más visibles o donde trabajan algunas personas. Ese dato está abierto para que todos ustedes lo puedan mirar. Muchas gracias. Buen día, ministro. ¿Cómo le va? Ariel Rodríguez y al resto que lo acompaña, por supuesto, también. Ariel Rodríguez de Cadena 3. Retomando un poquito, pero desde otra arista, la pregunta que le hacía recién el colega. Usted el lunes, creo, nos había pedido unos días para tener consolidados los datos. Nos dijo que quizás hoy. Y en función de eso, le pregunto, si lo que estamos viendo en los últimos días es el reflejo de la cuarentena estricta, ¿qué queda de acá en adelante? Digo, porque hay preocupación por el aumento de casos, más allá de que su interpretación suele llevar cierta calma en el sentido de mirar el R, que es el índice de contagiosidad. Y vincularlo esto con las declaraciones del ministro Goyán de ayer, que dijo que si seguíamos así, hablando estrictamente de la provincia, íbamos a tener que volver a fase 1. Digo, hay ahí un poco de confusión, porque mientras ustedes hablan de mirar el índice R, en provincia nunca se menciona y se habla estrictamente de la cantidad de casos, y eso genera preocupación. ¿Hay posibilidades de volver a una fase 1? ¿Usted lo ve probable, lo ve posible, lo ve cumplible? Mira, yo te diría a esta altura es que nosotros lo que necesitamos es siempre hablarle a la gente que es con la cual nos tenemos que vincular y mostrarle los datos de lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto no hay que confundirlos con los datos que pasan en otras jurisdicciones o incluso a veces con los datos que pasan en promedio en la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires lo que siempre mostramos, y está todo a la vista, es la cantidad intensa de casos que tenemos por día y la velocidad relativamente contenida de velocidad de crecimiento de esos casos, pero siempre mostrando crecimiento, lo cual obviamente cada día que pasa hay un poco más de casos y tensa y estresa un poquito más el sistema de salud. Nosotros, digamos, lo que estamos viendo hoy de los casos que se reportan todos los días es el efecto de la última intensificación de la cuarentena, lo que demuestra que la intensificación de la cuarentena en el periodo en que la hicimos nos da como resultado que efectivamente la curva de casos sigue relativamente en la misma pendiente que venía. Así que hay una cosa que es evidente, es obvia, y yo no necesito remarcarla demasiado. La gente está muy saturada, está muy cansada, hay gente que ya no la puede cumplir. Hay muchas problemáticas de todo tipo que hace que la gente no pueda cumplir de manera estricta la cuarentena, pero sobre todo, y esto no es un tema de buscar culpables o decir dónde está el problema, pero sobre todo, y yo insisto en esto porque las investigaciones epidemiológicas nos lo indican, hay cierta cantidad de gente que está cruzando familias, haciendo encuentros sociales en lugares cerrados, y eso no es conveniente, no es conveniente, eso agrega riesgo y tenemos que evitar al máximo los cruces de familias, de amigos, de conocidos, en lugares cerrados porque son muy riesgosos. Y nosotros estamos discutiendo todo el día si la actividad física nocturna o si el comercio de cercanía, que ya han sido demostrados como muy seguros, y resulta que lo que nos está pasando es que parte de la ciudadanía no puede sostener la idea de no ir a visitar a un amigo, un vecino o una familia o un familiar. Entonces es muy importante dialogar sobre todas las cosas porque de esto no se sale buscando culpables, esto sale cooperando, colaborando y sobre todo todos nosotros, inclusive los funcionarios por supuesto, reflexionando a ver qué podemos aportar hoy superador de lo que aportamos ayer. Entonces nosotros volvemos a insistir, acá lo que se trata de que hagamos un esfuerzo, la Ciudad de Buenos Aires está en el momento más intenso de su actividad epidémica. Es evidente que estamos en el momento de más intensidad y necesitamos pasar estas pocas semanas por delante tratando de mantener el cuidado de todos nosotros.
Ministro, ¿cómo le va? Buen día, Julián Amado de Radio Rivadavia. Bueno, de sus palabras se desprende que coincide también con el Ministro de Salud de la Nación, que dijo que hubo quizás una falta de responsabilidad en alguna gente a la hora de juntarse a tomar mate o ir a alguna fiesta, y que eso podría haber incrementado el número de casos en los últimos días. Esa es una de las preguntas. La otra que le quería consultar tiene que ver con, vengo siguiendo las conferencias de prensa respecto a la tasa de letalidad. Hace una semana era 1,95, después fue 2,02 y ahora 2,08. ¿Hay que preocuparse por la tasa de letalidad? ¿Es un factor importante dentro de las estadísticas? Bueno, del primer punto, a mí no me gusta hablar de responsabilidad, porque responsables somos todos. A mí lo que me gusta hablar es de reflexión y de aporte colaborativo, porque cada uno de nosotros va haciendo lo que puede en cada etapa y tiene sus situaciones personales e individuales que siempre son personalísimas y siempre tienen entendimiento y explicación en el contexto donde se dan. Por eso a mí no me gusta hablar de responsables, me gusta llamar a la ciudadanía a que hagamos la mayor reflexión posible y hagamos el mayor esfuerzo. Cada uno de su lugar tiene algo más para hacer, cada uno de nosotros también tiene algo más para hacer, y si todos hacemos algo más, esto va a pasar más rápido. Y del tema de la letalidad yo lo vengo comunicando desde el primer día. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las tasas de letalidad en los periodos intermedios de una epidemia, porque típicamente las epidemias tienen primero las curvas de los casos nuevos por día, que es lo que vemos todos los días aquí, y luego la curva de los fallecidos. Y la curva de los fallecidos siempre va 3 a 4 semanas más tardíamente que la curva de los nuevos casos. Hoy nosotros tenemos cerca de 20, 25 fallecidos por día, hemos tenido un aumento de 15 a 20 a 25 en los últimos 10 días, que correlaciona con el aumento que habíamos tenido de casos hace 4 semanas, a un nuevo nivel de 800 casos por día. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que primero aparecen los casos que van en el denominador y luego aparecen los fallecidos que van en el numerador. Entonces, para saber la tasa de letalidad real hay que esperar que la curva se complete. Siempre las tasas de letalidad van empeorando en la última parte de la epidemia, porque cuando empiezan a bajar los casos nuevos, la letalidad o los fallecidos siguen ocurriendo. Así que a todos los países del mundo le ha pasado lo mismo, han reportado tasas de letalidad bajas o intermedias y han tenido un aumento de ellos al final de la curva. Así que es absolutamente esperable que la tasa de letalidad de la Argentina en general y de la Ciudad de Buenos Aires en particular sea aún un poco mayor que la que estamos teniendo o reportando en estos días. ¿Qué tal? Buen día, doctor Quirós. Hernán Mundo de Radio Nacional. Preguntarle, en principio, han pasado ya 127 días de aislamiento. Sabemos, y usted lo dice, que en cuanto a la letalidad, estamos hablando de un promedio de edad alto, pero hay población, sobre todo de los adultos mayores, que el único mensaje que ha recibido en todo este tiempo es mantenerse encerrada. ¿Hay algún mensaje más que se pueda dar? Y, por ejemplo, teniendo en cuenta que este fin de semana Chile experimenta, después de una aparente baja en la cantidad de contagios, salidas en alguna franja horaria durante los fines de semana para personas mayores de 70 años. ¿Esto es factible dentro de este contexto? ¿Qué posibilidades hay de concretarlo? Y después, si nos puede dar el número exacto, porque usted hizo una consideración general sobre ocupación de terapias intensivas, ¿cuál es el número al momento en el sector público y en el sector privado? Del tema de salidas, el jefe de gobierno ya presentó en la conferencia de prensa todo el plan de desandado de la ciudad. Y por supuesto, cuanto más rápido podamos salir de esta parte más intensa de la curva de la Ciudad de Buenos Aires, más rápido vamos a poder ir progresando. De manera que eso va a ser muy evolutivo y vamos a ir viendo día a día, semana a semana, según los resultados que tengamos. Pero decididamente la actividad física, sobre todo en los periodos asegurados, es una oportunidad para la gente de poder descomprimir un poco este periodo que estamos pasando. Pero ya veremos e iremos dialogando etapa por etapa de las otras 5 que nos quedan sobre cómo vamos a ir proponiéndole a los diferentes subgrupos de la sociedad de cómo ir desandando estas medidas tan duras, ¿no? Y después de terapia intensiva, ayer a última hora, el subsector público, ustedes saben que comunicamos el otro día, nosotros hemos abierto 50 camas nuevas de terapia intensiva en el subsector público, lo que hace un total de 450 camas. Y si mal no me acuerdo de memoria del número, tenemos
278 personas de camas ocupadas, lo que hace una tasa de ocupación de cerca del 60%. Eso es el subsector público. Como siempre digo, si ustedes van a alguno de los hospitales del Cinturón Rojo, van a encontrar que esa tasa de ocupación es más alta, y si van a alguno de los hospitales del Cinturón Verde es más baja. Por eso yo hice la explicación entre lo que es un censo y lo que es un muestreo. Y el subsector privado reportó ayer, el subsector privado tiene una aplicación hecha por el gobierno de la ciudad donde todos los días reportan la cantidad de camas que dedican a COVID y la cantidad de camas tienen ocupadas con COVID. El reporte de ayer a la tarde era 74% de ocupación. Ese es el censo del sector privado.